Sean todos muy bienvenidos a este live que estamos haciendo. Este live es el primero de muchos que pensamos realizar por medio de estas plataformas. Les pido que compartan este live con sus contactos y que nos puedan acompañar siempre. El tema que desarrollaré el día de hoy, pues lo voy a desglosar de manera de que al final podamos contestar algunas preguntas que ustedes me hagan por medio del el chat que está habilitado. El tema que vamos a cubrir el día de hoy trata sobre la diferencia que existe entre la criminología y la criminalística, basado en un análisis detallado, marcando sus diferencias y sus similitudes. El estudio del crimen y la justicia es un campo complejo y a veces multifacético, que requiere la comprensión de diversas disciplinas. Dentro de este vasto ámbito, la criminología y la criminalística se presentan como dos pilares fundamentales que a menudo se confunden o son utilizados indistintamente, pero que poseen enfoques y metodologías objetivos, por supuesto, delictivos, en el cual sus caminos se bifurcan para abordar preguntas diferentes. Y el tema, como lo mencioné al inicio, va a tratar sobre esto desde el punto de vista pedagógico. Sé que algunos tendrán alguna práctica en su labor y van a criticar, pero esto es lo que nos habla la teoría, ¿verdad? Y por lo tanto hay que entenderla, tal vez al momento de aplicarla va más allá, pero el enfoque es para personas que van empezando en el camino de la criminología y la criminalística, por lo que voy a hablar de manera muy general. Bien, la criminología se adentra en el porqué del crimen, mientras la criminalística se encuentra en el cómo. En este live, que tiene como por objeto desglosar estas disciplinas, explorando sus definiciones, sus campos de estudio, sus metodologías, su evolución histórica, sus interconexiones y las oportunidades profesionales que ofrecen para así clasificar sus diferencias y subrayar su complementariedad esencial en la búsqueda de la justicia y la seguridad pública. La criminología en el estudio del porqué del crimen. Pues empezaré diciendo que es una ciencia social muy ligada a la sociología. Es interdisciplinaria, pues busca comprender los impactos del crimen y el comportamiento delictivo. El término criminología se deriva de la palabra latina crimen, delito, y la palabra griega logos, ciencia, y fue introducido en Europa por el francés Taupiran en 1879 y también fue popularizado por el abogado italiano Rafael Garofalo en su libro Criminología en 1885. Su creación se hizo necesaria para entender el proceso y los problemas vinculados al crimen, que se había convertido en un problema significativo en la sociedad centroeuropea a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A diferencia de la justicia criminal, que se enfoca en procedimientos policiales y la manipulación de prueba, la criminología no es una profesión legal o una discusión moral. Más bien se centra en el estudio de lo que hoy es y cómo llega a ser. Su investigación se orienta a responder a preguntas fundamentales de por qué se comete el crimen, así como por qué ciertos actos son juzgados como crímenes y otros no. Pues entonces el objeto de la investigación criminológica puede verse desde una perspectiva amplia o estrecha. Pues desde una perspectiva amplia, la criminología es la ciencia del acto criminal. Sin embargo, el acto criminal no es un evento aislado, lo que lleva a la necesidad de una comprensión mucho más amplia de este fenómeno social, incluyendo
el comportamiento no criminal, pero antisocial, la prevención del delito y, por supuesto, la victimología. Según Nixova, la criminología la define como una ciencia que es independiente, pero que se enfoca en la esencia del crimen como consecuencia de un acto social colectivo y peligroso, como la condición de una estructura dinámica y la tendencia del crimen, también como circunstancias y razones para cometer los delitos, viéndolo desde el punto de vista etiológico criminal. También la personalidad del delincuente y también la importancia de la víctima del crimen, es decir, lo que se llama en criminología victimología. Pues la criminología como ciencia empírica se orienta tanto a una investigación bastante general conocida como criminología teórica, como a la criminología aplicada, donde el conocimiento académico se aplica a la práctica, es decir, que se define como una unidad metodológica de hechos que empíricos sobre el crimen de los delincuentes. También la visibilidad social negativa y la regulación de este tipo de comportamientos examina una estructura pues muy dinámica, condiciones, fuentes y pronósticos del crimen, así como el crimen, los delincuentes, sus víctimas y la regulación contra el delito. Todas estas definiciones comparten el reconocimiento de los crímenes y sus consecuencias como eventos reales que pueden ser examinados empíricamente, descritos y explicados con precisión. Entonces, la criminología involucra la investigación de características sociales negativas definidas en el derecho penal como el crimen en sí, los delincuentes, las víctimas, las condiciones y, por supuesto, las causas del crimen como su sanción y castigo. Bien, entonces veamos cuál es la misión principal de la etiología criminológica, es decir, de la exploración de los orígenes de una característica o un evento social o antisocial, y cuál es esa fenomenología y criminológica, perdón. Me refiero a aquella estadística del crimen, ¿verdad? La extensión, tipo de información de sobre delincuente y pérdidas materiales. La criminología es una rama, como lo mencioné anteriormente, de la sociología, pues utiliza el método científico para responder preguntas sobre por qué la tasa de criminalidad varía por tiempo, por cultura, por edad, por raza, por etnia o por qué algunas personas cometen más crímenes que otras. También estudia por qué algunos actos dañinos son criminalizados y otros no, reconociendo que el crimen es una invención humana que urge de la ley penal, lo cual, por ser escrita por seres humanos, esto me hace entender que cualquiera puede ser un crimen y nada es automáticamente un crimen, sin importar cuán inmoral o dañino sea. Muy interesante este apartado. De hecho, considero que hay muchos crímenes que son tontos e innecesarios, pues esta perspectiva me lleva a la idea de que la legalización de ciertas acciones como el uso recreativo de la marihuana puede ser una forma de prevención del delito al reducir el número de crímenes en las estadísticas. Además, me resalta que hay actos muy graves que causan pérdidas de vida que generalmente no son ilegales, como el tabaquismo o como aquella mala praxis médica. Entonces, la teoría criminológica busca explicar por qué las personas rompen la ley, incluyendo la teoría de la atención, la teoría de control social y la teoría del etiquetado. La teoría de desorganización social, por ejemplo, que me ayuda a explicar por qué las personas de bajos ingresos y minorías tienen más, tienen una tasa más alta de victimización. O sea, ya que residen en condiciones más
criminógenas. El profesor Robinson, recuerdo, señala algo que es muy interesante para entender plenamente por qué las personas cometen crímenes y que existen decenas de teorías criminológicas y miles de teorías de estudio que prueban estas teorías. Entonces, considero que hay tres funciones principales que tiene la criminología. Tiene una función analítica, una función metodológica y una función pronóstica. Es decir, la analítica comprende la condición, estructura y dinámica de las tendencias del crimen. La metodológica me acerca a los resultados de la investigación en áreas de aplicación de la ley para la prevención del delito, es decir, la política criminal. Y la parte de la función pronóstica que me ayuda a predecir algunas tendencias y formas y algunos métodos en que se desarrolla el crimen sobre una base científica. Entonces, existe un debate continuo dentro de la criminología sobre su papel en la formulación de políticas. Algunos criminólogos argumentan que la base del conocimiento de la criminología no es casualmente cierta. ¿Y por qué? Porque no debería informar a la política de manera responsable. Sin embargo, otros sostienen que la aplicación del conocimiento de la investigación actual y disponible es preferible a la política sin evidencias de investigación. Bien, esta disciplina está adoptando un enfoque más basado en evidencias, ¿verdad? Para las políticas, para el desarrollo de las políticas criminales, buscando entonces abordar manifestaciones que son maleables, ¿verdad? En lugar de solo causas inciertas. Esto ha llevado al surgimiento de asociaciones entre investigadores y formuladores de políticas profesionales como una mejor práctica para hacer una diferencia y avanzar en la criminología como una disciplina científica.